hacer una maratón como hicimos el otro día. ¿Recibieron el mensaje de hacer esta tarea a última hora que les mandé? Ujú. ¿Y la pudieron Sí, hacer? Fenómeno. Le podemos pedir en todo caso a Verónica, vos podés ir escribiendo, Vero, como hiciste para Ligia. Bueno, pero en este gráfico no lo tengo. Escribo en Word y después lo pasamos. Bueno, sí, o lo ponemos en el chat, o yo lo quiero tener presente. Eh, ok, vamos a esperar que lleguen los otros para hacer el trabajo en pequeño grupo y después largamos la maratón, gente. Este, ¿Qué recuperaron? A ver, vamos a escucharnos, a ver qué recuperaron de lo que pasó en las clases. Vos andá tomando nota, Vero, ¿ok? Bueno, dale. Bueno, ¿quién empieza? El valiente Eduardo. yo creo que es el concepto de promover el diálogo. En la medida que el diálogo se pasa, surgen oportunidades creativas y conocimiento de cosas que están fuera del discurso oficial. Y eso es muy rico para empezar a construir soluciones novedosas para el conflicto que así se presenta a nosotros. Ok. Em, ¿Eso vos lo vistes en en las conversaciones que tuvimos? ¿O estás hablando de las lecturas? Más de las lecturas. Más de las lecturas. Ok. Y en la conversación que tuvimos la vez pasada con Edgardo y con todos, ahí pudieron registrar algunas características de diálogo. Bueno, entonces tenemos de nuevo lo que planteó Eduardo, y vemos que pusieron en sus listitas las otras personas. Mariana, materializate si podés, porque estamos trabajando en grupo. ¿Cómo te va, Divina? Hola Dora, ¿bien y tú? Bien, bien, corazón. Me Ah, alegra. ¿Cómo ah. sigues? Sigo mejorando lentamente, ¿viste? El otro día me dijeron que para sanar, ¿viste? Lleva 40 días. Y Ay, yo Dios. voy 7, 14, 16 días. O sea que Bueno, me faltan 25. bueno, pero ahí vas en el proceso. Sí, sí, ahí voy en el proceso, ¿viste? Me Que es alegra. un proceso, no te quepa la menor duda. Claro. Ay, ay, ay. Dios, Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te bien. va, Manuela? Te extrañamos la vez pasada. Y yo me puse a Sí, pensar, muy bien. ¿cuándo se iba a África? ¿Cuándo se fue a África? ¿No se fue a África? ¿Cuándo te No, vas sí, me voy ¿Cuándo ya te la vas? otra semana. O sea, ya desde la otra semana estaré solamente viendo videos. Bueno, pero nos vas a mandar correos Ok, sobre los videos, ¿viste? bueno, Todo listo. lo que pienses lo podés mandar o al grupo por WhatsApp, o podés mandar un correo, o podés hablar con Mariana y que Mariana tenga tu voz, pero yo quiero saber cómo se siente modelo generativo en África. Listo, perfecto. ¿Qué te parece, Edgardo? Muy bien, Muy de bien, acuerdo. de acuerdo. ¿Dónde vas Podés, a estar en África, Manuela? ¿Perdón, qué? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas? Voy a Malawi. ¿Y cuánto tiempo vas a estar allá? Voy a estar 2 meses y luego como un mes más, pero en otras partes. Ok.
Muy bien. Ella está en una escuela de psicología que tiene un programa especializado en crisis, Edgardo, en Ay, qué Denver, en Colorado. Está ¿Cómo se Judy llama? Lando. ¿Cómo se llama tu escuela, Manuela? El programa se llama International Disaster and Global Mental Health Ah, qué bueno. ¿De qué y universidad? es de University of Denver. Ok, muy bien. Quiero decirte que Gergen estuvo en Denver, Colorado, hace 3 días. Ay, Ay, no te creo. No sí, sé, sí, ¿ustedes saben el libro de Mujeres que corren con los lobos? sí, porque Bueno, porque no, la autora se llama Clarisa, ¿cierto, Mari? No me acuerdo. Pero ella vive acá y es de acá y da cursos acá también y todo. Es súper interesante. ok. Ujú. Bueno, entonces, estamos trabajando sobre la tarea. Yo ya dije que Carolina está en Barcelona y mañana se va a algún otro lugar de Europa tempranito con sus hijas, entonces decidió que hoy va a dormir porque son las 12 de la noche para ella y de 12 a 2 de la mañana, y que mandó un mensaje que hizo todas las lecturas y que aprendió muchísimo y muy agradecida. Bueno, última vez que paso esta noticia. La doy por pasado. Y Sandra está enferma, o no sé, algo le pasa y no está segura de poder entrar. Bueno, yo me voy a desconectar, chicos, porque siempre pienso que es alguno que está escribiendo algo y entonces me preocupo. Bueno, estamos haciendo el ejercicio, Edgardo. Vamos a empezar por ahí y después vamos a maratonear PowerPoints. ¿Ok? Entonces, empezamos de nuevo. Pero ya después no empezamos de nuevo. Iral, decí de nuevo lo que querías plantear, o lo que planteaste. Pero lo que dice yo es que ah, en el diálogo, promoviendo el diálogo, ah, pueden surgir novedosas informaciones, informaciones que no están en el discurso oficial, algo que es oculto. Se puede también promover la escucha de una parte a la otra, de tal manera que pueden surgir oportunidades de se crear nuevas soluciones para el problema que plantean. Bueno, en relación a esto, por ejemplo, en el libro que yo publiqué sobre nuevos paradigmas en resolución de conflictos, que así se llama en portugués, no, en mediación se llama en portugués y resolución de conflictos en español, hay toda una lista de preguntas que tienen que ver precisamente con lo que Eduardo está planteando. Preguntas en el diálogo del tipo de qué escuchó decir al otro, eh, escuchó algo novedoso en lo que, digamos, acaba de plantear, no sé, su esposo, en fin, hay toda una serie de preguntas, si sucedió algo, toda una serie de preguntas que cuando veamos preguntas lo van a cubrir, pero están yendo precisamente, digamos, yo eso lo construí para mediación, ¿ok? Con ese propósito, Idal. Bueno, veamos entonces lo que recogieron del diálogo. Digamos, el diálogo que tuvimos en el diplomado, ¿les parece igual o diferente a otros diálogos que tuvieron o que tienen habitualmente? Bueno, pues sobre esa parte yo sí considero que igual es diferente porque, pues digamos que una cosa, por ejemplo, es lo que puedan decir las lecturas y otra cosa muy diferente fue haber desglosado el ejemplo de Rosa Salvaje con Edgardo la clase pasada, ¿sí? Em,
Digamos que pueda que en el texto te especificara que sí se intentó escenificar diferente el proceso terapéutico que llevaron con Rosa, pero pues ya fue muy diferente que Edgardo nos hubiese contado la crisis de fe, que nos hubiese contado el hecho de ser alguien más sentado en una sala de espera. Entonces, pues sí se da muy diferente pues esa historia. Ujú. ¿Y cuál dirías que es la diferencia? Y les pregunto a todos tuvieron esta experiencia seguramente de que, digamos, sucedía algo cuando Edgardo estaba contando esto, o algunos no la tuvieron. Hubieran entendido exactamente igual si lo hubieran leído. No, No. perdón, Dora, tuvimos un mayor contexto del proceso que se dio con Rosa Salvaje. Pues en el texto está un poco más resumido, pero pues ya con la narrativa, con lo que Edgardo nos comentaba, pues pudimos ampliar un poco y comprender un poco más la dinámica que se dio como el diálogo generativo que se construyó con la chica que estaba en su proceso de formación. Igual, pues creo que hay algo importante y es que hay otra persona que en el caso de Edgardo le está haciendo ver a ella cosas y le está presentando posibilidades que ella puede tener para trabajar el proceso, ¿sí? Para enriquecerlo, para fortalecerlo. Obviamente uno no siempre tiene una persona que le está observando para decirle, mira, creo que se hubiera podido o se pueden hacer estas cosas o intenta por este lado. A veces uno está en la terapia o en un proceso de mediación y está uno solo y es lo que se le ocurrió en el momento y lo que cree que pudo hacer mejor. ¿M? Entonces tuvimos una mayor información, estuvimos mucho más contextualizados, mucho más informados a partir de la narrativa de Edgar. Ujú. O sea que tienen varios diálogos interconectados, porque tiene la lectura, lo que cuenta la lectura, La lo que comprensión. cuenta la comprensión, sí, del ejemplo, pero en este caso tuvieron además un diálogo con Edgardo, que es el supervisor, ¿sí? Y escucharon temas vinculados a la supervisión y a lo que sucedió entre Edgardo y esta alumna, ¿sí? Y además tienen Ujú. varios diálogos, porque tienen, digamos, el diálogo de ustedes con la lectura, los diálogos que pueden observar ahí, el diálogo que Edgardo les cuenta que tuvo él como supervisor, los diálogos que tuvimos nosotros en el grupo, los diálogos que por ahí teníamos con Edgardo, los diálogos que ustedes compartieron, o sea que no hay un solo diálogo. Hay siempre y siempre hay una multiplicidad de diálogos, ¿sí? Todos los diálogos, fíjense, todos los diálogos del pasado que esta mujer fue acumulando con el mismo diseño, con los mismos expertos que la fueron rotulando a lo largo de la vida como discapacitada mental, ¿sí? Y ella venía con el diagnóstico, soy discapacitada mental. ¿Ok? Y la estaban rechazando para un programa de rehabilitación. Ujú. En el trabajo que se hizo se crearon posibilidades para que ella, a través de los diálogos, en este caso con la terapeuta, pero ella compartió diálogos, compartió experiencias de su vida y circunstancias que ella había vivido en el pasado. Por ejemplo, todo el tema de las flores, lo que ella sabía sobre las flores, cómo había cuidado a su hija, que fue una tarea muy importante, este, eh,
cómo de repente se encontraba con la terapeuta que no tenía, como se dice en inglés, green thumb, el dedo verde, digamos, no tenía habilidades para plantas, lo cual era real, era una cosa de la vida de la terapeuta, ¿sí? Que pudo haber sido algún problema cuando mató varias plantas, pero que en este caso se convirtió en algo muy rico y muy positivo y útil para la experiencia. Entonces, ven cómo tienen, cuando estamos hablando de estas experiencias, estamos hablando de espacios relacionales vividos antes, numerosos, vividos en el momento del proceso, ¿sí? Vividos al mismo tiempo que el proceso transcurre, nuevos momentos, maneras de construir un futuro. O sea que no estamos nunca mirando un solo diálogo, estamos mirando una ecología de diálogos. No es un pasado muerto ni un presente limitado, sino estamos, ¿cómo podríamos decir? Navegando entre diálogos. ¿Sí? Como navegamos en la computadora, navegamos como hipertextos, digamos, un diálogo es una cosa muy compleja, está ubicada en un espacio, digamos, y transcurre en el tiempo, en un presente, pero en ese presente hay un pasado presente que está siendo activado y que son diálogos de otro momento de la vida. ¿Sí? Uno puede decir son episodios, son anécdotas. Nosotros preferimos hablar de diálogos vividos, de circunstancias vividas en relación a otros, que son diálogos. Pero al mismo tiempo hay un futuro presente, ¿sí? Que va emergiendo. ¿Sí? Y voy a decir algo en honor a Manuela y lo que va a ir a hacer a África. Nosotros tenemos, o trabajábamos con unos colegas chilenos y hubo un terremoto en Chile y ellos tuvieron que trabajar con la comunidad. Entonces, lo primero que hicieron fue un encuentro a donde se encontraban los vecinos y decían, qué lindo verte. Experiencias de reconocimiento. Qué lindo verte, qué lindo verte. Fue una experiencia vivida de reencuentros, ¿sí? Y de celebración. Qué lindo verte quiere decir infinitas cosas, ¿no es cierto? Ocurrió el terremoto, ¿se acuerdan? Había sido un terremoto fuertísimo, de 6 y pico. Qué lindo verte, qué lindo que estés acá. Ahí estaban implicados todos los diálogos pasados, recientes, vividos, vivir en un país con terremotos, como es Chile, y iniciar un proceso de reconstrucción de la comunidad. Lo que quiero decir es que nunca hay un diálogo, lo que hay es una ecología relacional, ¿sí? Que de repente, digamos, nosotros podemos describirla en palabras, pero que es muy importante recuperar los tiempos, los espacios y distinguir toda la diversidad de lo que está sucediendo. Y eso es lo que nosotros vemos. Por eso a Edgardo le gusta tanto trabajar con escenas, porque las escenas no son tan abstractas como podría ser un relato, ¿sí? Tienen algo más de vivido. ¿Ok? Entonces, algunos conceptos importantes. Siempre estamos frente a una trama, a una ecología relacional, a donde hay una multiplicidad de diálogos que pueden reactivarse, que pueden no reactivarse, pero cuando estamos en ese momento, no es el pasado de antes, es el pasado en el presente.
Y no es el futuro como lo deparará la vida, sino es el futuro en este presente vivido. ¿Hasta ahí vamos? Ok. Bueno, ¿qué más rescataron de la clase anterior? En la misma lógica de lo que vienes presentando, esa multidimensionalidad Sí, en la que se puede apreciar el diálogo, sí, porque se mira las ideas que se pensaron y cómo se dio el devenir del diálogo, pero también se mira la vinculación afectiva que se tuvo en ese diálogo para mirarse a sí mismo como en el proceso de facilitar el diálogo. Entonces, esa mirada retrospectiva me encanta porque cuando yo lo hago, logro ver la diversidad de la ecología que se está tejiendo allí. No solamente lo vivo y completo un formato, si se tratara de eso, sino se trata de volver a mirar el paisaje y el vínculo que yo establecí con ese paisaje. Y eso me encanta mucho de esta propuesta, porque esa multidimensionalidad me lleva a ir construyendo mi propia identidad. Y es algo que tú nos dices seguidamente, cuál es tu proceso, cuál es tu modo de proceder, cuál es tu estilo, porque parece que no hay una receta, porque a la vez que me voy haciendo, me voy transformando y me sigo haciendo en esa relación que tú estás poniendo también, de un presente que me lanza también hacia el futuro. totalmente. Entonces acá estamos hablando de que cuando nosotros participamos, primero les quiero decir que hay 4 dimensiones. ¿Sí? Los que cuentan la psicología en una dimensión o en 2 dimensiones, le sacan todo esto que, digamos, que las relaciones humanas tienen. Nancy dijo algo más. Estamos hablando de algo que sucede en el espacio a donde está presente toda una ecología. Hay un campo energético, un campo emocional, ¿sí? A donde se registran diferentes cosas. Uy, ¿qué hago con este plomo que me mandaron? Por ejemplo, podría decir, quien no tuviera a Edgardo, ya tenía 10 centímetros la señora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer una, o qué evaluación le voy a hacer, etcétera? Otra podría ser, digamos, el desafío, otra puede ser el desconcierto. Yo me acuerdo que lo primero que me dieron a mí en el hospital, digamos, yo tenía 24 años, me pusieron junto a un médico y lo que me mandó a hacer era un psicodiagnóstico de una paciente que tenía una esquizofrenia de 30 años. Era un disparate, digamos. La señora estaba súper diagnosticada. ¿Para qué cornos le iba a hacer un psicodiagnóstico? Bueno, qué sé yo. La gente hace, digamos, o hacía ese tipo de disparate. Yo creo que resistí la tarea y que no la hice. Y creo que me cambié digamos, me cambié de mentor a otro mentor. Pero, ¿qué iba a encontrar, digamos? Más diagnóstico, ¿para qué servía la tarea en ese momento? No servía para nada. Bien. Entonces tenemos un campo relacional alrededor nuestro, no solo con personas, también con recursos, lo que Silvia dijo, y nosotros registramos y decidimos que si hacíamos un Zoom, podíamos tener otra conexión con las personas. Ese es un momento generativo. Si no lo hacíamos en el lugar, no lo hacíamos en el juzgado, algo
cambiaba. ¿Sí? Ese es un momento generativo. Lo voy a probar. No sé cuánto lo probó, cuánto cambió, pero permitía establecer otra relación. Entonces tenemos el campo energético y el campo emocional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir empezar a construir una relación a donde las personas se puedan reconocer, ¿sí? No solo como paciente discapacitada y profesional, sino que puedan empezar a reconocerse como personas participando en un proceso a donde tienen diferentes experticias. La señora resulta que tenía una experticia que la terapeuta no tenía. Experticia, expertez, no sé cómo se dice, ¿sí? Con las plantas, que resultó utilísimo. Que hay formas de conversar, como decía Edgardo, cómo se habla con un médico o con un profesional y cómo se habla en una sala de espera. Nosotros eso lo aprendemos en la vida, en distintas circunstancias. Entonces, yo creo que a diferencia de otras clases que ustedes en las que podrían haber participado, debía haber algo vinculado con la comodidad de estar conversando, ¿sí? Algo con poder decir, por ejemplo, cuando yo le dije a Mariana, mira Mariana, vos estás hablando de Harlene Anderson, no estás hablando de modelo generativo. No sé cómo le enseñaron a Mariana estas cosas en Colombia, no tengo idea, pero ¿te pusiste incómoda porque yo te dije eso? No, en absoluto. Yo te podía marcar una diferencia sin que eso fuera una falta. Y vos habías tenido la experiencia de que juntas producíamos algo, porque lo hicimos, Perdón, es que mi perro estaba ladrando. Sí, claro. pero ya. Entonces, es otra manera de aprender, porque es otra manera de aprender diálogo generativo en diálogo generativo. Por eso les dije que rescataron. Quizás rescataron comodidad, pueden haber rescatado diferentes cuestiones. Entonces, yo los voy a dejar hablar en grupito, sí, chiquito, porque ya estamos, quizás los que vamos a hacer hoy, en un grupito, ¿qué quieren hablar de dos? Dos grupitos, tres grupitos, dos, cuatro. Hagamos dos grupitos de dos, y un grupito de tres, y ustedes conversen por un ratito cortito. Si lo que nosotros hacemos es diálogo generativo en la clase, ¿qué registraron en la participación que fuera diferente? Quizás no registraron nada, o quizás sí, que fuera diferente a otras participaciones que tuvieron. ¿Sí? Y pueden hablar también si desde que empezaron el diplomado registraron algo diferente en cómo están viviendo, trabajando, unos minutitos antes de lanzarnos a un recorrido conceptual denso. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de calentamiento. Bueno, inicio los grupos. Sí, 10 minutitos. ¿Se entiende la consigna? Sí. En cada grupo que alguien anote, por favor. Ahí está, saliendo. Ok.
Dora, ¿cuánto tiempo? 10 minutos. Sí, Bárbaro. sí, una cosita chiquita y rápida. Ok. Bueno, Lo que nos soñábamos con este curso, con los objetivos mismos del curso y con las posibilidades que podíamos tener. Entonces ujú, ya había un vínculo y un reconocimiento y sí, sobre todo un vínculo y un término que me pareció muy bonito, que destacábamos mucho, es ese encuentro amoroso, ujú, porque se siente uno querido cuando empieza, cuando nos saludamos, cuando se va reconociendo cómo está cada uno o dónde está o cuál es su proyecto y se logra hacer no desde un contenido, sino desde unos vínculos relacionales que se van estableciendo aquí en miras dinamizar lo que es este diálogo generativo. Entonces, eso nos parece eh, destacable ujú, y genuino de esta experiencia de tener un diálogo generativo, que es eso ujú, que tú llamabas hace un momento, esa ecología energética, emocional y relacional que se va tejiendo en las mismas clases. Incluso mirábamos tu figura de una Sí, idea que se ha sí. escrito, que se ha transformado, que se ha potencializado de muchas maneras, y pues es un orgullo, a mí nunca me había pasado, estar interactuando directamente con el actor y el autor de la propuesta. Entonces, eso creo que es muy interesante y dinamiza lo que ocurre aquí. Y veíamos también que hemos tenido varias experiencias donde hemos compartido eh, diálogos generativos que hemos hecho una lectura de si es generativo o no, nuestra dinámica. No ujú, sé qué más te falta por completar. ujú. No, Nancy, creo que resumiste lo que hablamos. Sí, hablamos mucho también como de esa presencia encarnada, ¿no? Creo que ese fue un término que también usábamos, como del estar realmente presente, como que sentíamos que de pronto en otras experiencias académicas se pone primero la academia y aquí hemos sentido que cada uno es como valioso e importante. Entonces muchas veces como las aclaraciones que tú haces de quién no va a estar, que tengas claro que entonces Manuela se va a África. Como que esas cosas hacen diferencias que hacen la diferencia en últimas, ¿no? Porque no es em, como que uno muchas veces en lo académico de pronto no involucra tanto como lo que somos o es un poco como hay como un intento de ser como aséptico y creo que aquí hay un intento como de vinculación y como desde ese vínculo cómo podemos aprender. Entonces creo que eso lo hemos notado. Ok. Fenómeno. Acuérdense de esto cuando veamos operador generativo, porque esto es parte de lo que van a ver y lo que van a ver hoy sobre proceso generativo. Fantástico. Los otros grupos, Bueno, yo estuve con Silvia y con Olga y creo que en la sí. misma línea con Nancy, pues considerábamos que justo estábamos creando como ese campo energético y emocional, ¿sí? Pero que aún como que nos sentíamos muy tímidos en el grupo porque escuchábamos muchas cosas generativamente, pero que todavía nos costaba un poco hablarlo, si se quiere decir, ¿sí? Ujú, Silvia nos trajo a colación el tema de que ella considera que más allá de hablar de metáfora, ella siente que nosotros, que no es una metáfora, sino que ya estamos en la metáfora del diálogo, ujú, em, que estamos en una serie de complejidades donde compartimos muchos puntos de vista, donde también tenemos puntos de vista distintos, ¿sí? Y también tenemos preguntas para deconstruir entre todo el grupo. ujú, Entonces, hace parte de esa diferencia que efectivamente uno logra percibir a diferencia de otros espacios académicos. ujú. Ok.
tienen la vivencia, porque eso es muy importante. Eso es lo que ustedes necesitan reproducir si van a trabajar o recrear, si van a trabajar generativamente, enseñando, consultando, mediando, etcétera. Es decir, que quien está con ustedes pueda registrar eso también y es un sentimiento genuino. ¿Ok? Bien, ¿qué grupo no habló? Sorangi con Silvia y con Olga. ¿Quién nos queda? Manuela, Y Eidal Eduardo, sí. y Eduardo. Bien. Bueno, ¿Por qué decidí que Eidal es tu nombre hoy? No sé por qué. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Hoy te llamo Eidal. Bueno, Está bien, como está quieras. bien. ¿Cómo está? Como quieras. Gracias. Gracias por autorizarme. Bien, Manuela. no sé, Eduardo, si quieras compartir tú. No, puedes empezar. Ok, entonces tú me corriges y me complementas. Sí, Eh, con Eduardo, pues primero quiero reconocer lo que todo el mundo estaba diciendo. Eh, en efecto, pues sí, como que yo personalmente estoy de acuerdo con lo que decías, con lo que decían, pero con Eduardo nos fuimos como por otro lado, como más de la experiencia como tal, tal vez en cuanto al contenido y, y hablamos como de que tal vez desde el privilegio de lo que hemos vivido, como de que no necesariamente hemos vivido experiencias muy diferentes en este espacio, porque mucho de lo que hemos hablado en estos espacios ha sido como desde el rol que nosotros conocemos como el rol de mediación. Entonces, como que ha sido como complementario y muy nutritivo de algo que hemos vivido tanto Eduardo, y no sé, Eduardo, corrígeme si lo no, entendí bien. está correcto, no, nada a corregir. Ok. Entonces, como que estábamos hablando de que en efecto sí ha sido como una experiencia en la que se ha complementado y se ha nutrido más esta idea de cómo nos gusta ser mediadores y de algo que decía muy interesante Eduardo, que era como el estar en esta posición que nos permite reconocer que no hay una sola verdad, sino que hay diferentes verdades que conviven, y que esas diferentes verdades que conviven, en el momento en el que un mediador las reconoce y le dice a la persona como tu verdad es tan real como la mía y como la de la otra persona que está no sé, en esta conversación, en ese momento se convierte, digamos, como en un espacio seguro para que todas las personas puedan explorar y navegar su verdad y tejer algo, como en convivencia. Y ya creo que eso es en resumen lo que hablamos, Eduardo. No sé si hay algo más No, que quieras agregar. no, lo resumiste bastante bien. Ok, Parabéns. Gracias. Congratulaciones. ok. Y esto que planteaban con mediar es algo así como una disposición a encontrarse con el otro, sabiendo que el otro es diferente, pero digamos, con la disposición a conectarse con las diferencias y teniendo en cuenta, ¿no? A la otra persona. Miren, cuando yo definí mediación, mediación como se entendía desde el modelo generativo, tomé un concepto que es de Deleuze. Deleuze hablaba de negociación, y yo empecé a hablar de mediación en el mismo sentido. Lo que él dice es que vamos por la vida todo el tiempo encontrándonos con otros y de alguna manera negociando, él dice negociando nuestras diferencias y yo diría mediando las diferencias entre todos estos contextos, personas, experiencias y deseos que nosotros tenemos. Y esto es vida cotidiana. ¿Sí? Así, lo mismo dice Schotter. Así vamos los humanos por la vida. O sea que estamos ejerciendo algo que es estar con la diferencia
algo así como estar juntos en la diferencia, reconocer la diferencia, disfrutar la diferencia, revisar la diferencia, confrontar la diferencia, pero esto forma parte de nuestra vida, de los múltiples contextos que nosotros habitamos, presentes, pasados, futuros, etc. Porque vivimos en una situación de complejidad. ¿Ok? Nos vamos a sumergir ahora entonces en un puro PowerPoint que va a ser, que son los PowerPoints que yo les di, que no sé si los leyeron o no, pero los vamos a revisar juntos. Y hoy vamos a hacer esta especie de maratón. Y en la próxima clase, Edgardo, que es muy divertido como supervisor y como compañero de trabajo, va a empezar a presentar específicamente herramientas generativas. Bueno, entonces vamos a la primera lámina, Verónica, vamos a hacer modelo maratón. Vero, ¿vos estás esperando que yo lo pase o lo vas a No, pasar no, vos? yo lo paso. Un segundito. Ahí Sí. voy. Perfecto. Bueno, este módulo no existía. Yo creo que lo armé hace unos 4 años. Y saqué algunas cosas del módulo que sigue, o sea que van a encontrar alguna repetición. Pero de alguna manera voy a tratar de pasarme las repeticiones, pero quiero hacer esto como para que podamos cerrar ideas, que vean la práctica en la próxima, que después nos metamos un poco en epistemología y después va a venir Sheila, que va a hablar sobre construccionismo social, Sheila McNamee, y quizás pasemos a Gergen. No sé, todavía estoy viendo con él si puede. Bueno, el modelo, esta perspectiva y práctica empezó llamándose generativa. Y dialógico-generativa se le agregó después. ¿Por qué dialógico? Porque la noción, el concepto que tiene Mikhail Bakhtin sobre diálogo expresa esto que nosotros vivimos y experimentamos como humanos, ¿sí? Esto que tiene que ver con lenguaje, pero no es solo lenguaje, es la participación, es estar conectado con otro, es estar construyendo, creando con otro en situaciones únicas. Porque la verdad es que esta clase es distinta que la anterior y va a ser distinta que la que viene. ¿Sí? Somos los mismos, pero no somos los mismos, porque hay algo que ojalá sea único y pueda ser reconocido como tal en cada clase. En sus vínculos es lo mismo. Parece que transitamos por situaciones donde, digamos, ¿se acuerdan que vimos el tema del mantenimiento dinámico, si ustedes quieren, de la cotidianeidad, de la estabilidad, etcétera? Que lo vimos y eso venía de la sistémica. Ese es un proceso dinámico. Ahora, cuando nosotros procesamos las cosas así, muchas veces dejamos de ver todo lo que además sucede. Por ejemplo, en el caso de, bueno, ¿por qué importa esto? Porque lo que nos importa es tener una participación y un registro de lo que se da como único en el momento en el que estamos. ¿Sí? Ese es participativo, estamos atentos. Y el concepto de diálogo de él es un concepto que abarca esto. Es el encuentro con otra persona y lo distingue de un texto escrito. Como ustedes distinguieron la Academia de la Vida, ¿sí? Son situaciones vividas en relación con nosotros mismos o con otros. Nosotros vamos a ir a la vida que tiene este diálogo y nosotros vamos a ir
a lo creativo, lo único, el registro de lo fino. La situación es compleja. Digamos, nuestras relaciones, nuestros encuentros son complejísimos. La cuestión es qué vamos a rescatar de esa complejidad, en qué momento y en qué lugar. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces van al encuentro pleno con el otro, totalmente conscientes o alertas a esto que ustedes decían, yo reconozco esto en mí, van atentos a lo que sucede, digamos, a los diálogos internos y van al encuentro del otro y están con el otro. ¿Ok? En ese estar con el otro es un proceso. Y es un proceso en 4 dimensiones. Es un proceso en el espacio y es un proceso en el tiempo. Ustedes van construyendo sus relaciones conectados con otros, ¿sí? Dora, Sí. una pregunta, es que has hablado mucho de las 4 dimensiones y ahí me pierdo. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones? Estás en el espacio, ¿sí? No estás en el texto. No es una situación plana, Mariana. Estás en el espacio, ¿sí? Transcurriendo, viviendo en el tiempo. O sea que no solo estás en una situación, estás también en un proceso. ¿Ok? Estás en el espacio y en el tiempo. Eso dice Bakhtin, toda situación es única, digamos, y ocurre, es única, singular, y él se refiere a cronotopo, es decir, en el tiempo, única en el lugar y en el tiempo, ¿ok? Y además es tridimensional porque ocurre en acciones, no estás contando un relato plano. No estás hablando como en los dibujitos de boquita a boquita, ¿viste? Que te salen las letras. No estás usando ni estás viviendo con el viejo modelo de comunicación, emisor, receptor, receptor, decodifica, responde, emisor. No es eso. Es estar viviendo juntos en un proceso y en un momento. ¿Ok? Y como yo les decía antes, en ese proceso y en ese momento hay una red, rizoma, como les guste, como les guste más, muy complejo de circunstancias de diferentes momentos que suceden y se vinculan con ese momento. La ventaja de tener presente 2 cosas acá, que lo que sucede, sucede en el proceso de estar juntos, ¿sí? Y en el proceso se va construyendo el diálogo. O sea que no existe un diálogo, digamos, esta clase para mí es diferente de todas las otras clases que tuve en el número 4, digamos, del programa. Estoy con ustedes trabajando sobre lo que produjeron ustedes, sobre lo que pasó con ustedes, etc. Eso es lo que le dijo Edgardo a su estudiante, aunque no se lo dijera así. Le dijo, mira, viví el momento de relación con ella, ¿sí? Porque si lo pones en términos jerárquicos, vas a perder la oportunidad de hablar con ella y encontrar otros recursos que ella puede tener. La historia oficial es la historia conocida. Después les voy a plantear cuáles son nuestras diferencias con las terapias postmodernas, modelo Harlin o con Jaco Seikula, ¿sí? Para los que necesiten saber eso, los psicólogos. Porque nosotros, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a la creatividad, no vamos a ir a que nos cuenten historias. Los mediadores tampoco van a ir
digamos, si hacen mediación Harvard, quizás les van a pedir que hablen de que hablen de lo que les pasa como en tercera persona. Para nosotros no. Para nosotros es estar participando del diálogo y encontrando, ¿sí?, qué posibilidades nos da ese diálogo. Por eso, y quizás Edgardo nos cuente algo la próxima vez, es que nosotros no trabajamos solo como observando y registrando. También trabajamos con presencia plena, con presencia y atención plena. Y eso requiere que sintamos, que registremos detalles, etcétera. ¿Me pasas a la próxima, Vero? No, te pasaste una, mi amor. Necesito que me acompañes, si no lo saco yo. Bueno. Estoy acá, doctor. Sí, hay otra gente que trabaja con diálogo y Edgardo y yo, Silvia y yo, la otra Silvia y yo, tenemos pequeñas diferencias o grandes diferencias, pero hay algunas cosas que son compartidas. Todos trabajamos con microprocesos del diálogo, no solo estamos mirando lo que transcurre entre nosotros y los consultantes y lo que nos pasa a nosotros, sino que estamos mirando los momentos, las pequeñas interacciones. ¿Por qué estamos mirando los momentos? Porque estamos atentos a que emerjan circunstancias que creen posibilidades, que creen recursos que no necesariamente están presentes, ¿sí? Y estamos mirando esas pequeñas oportunidades, como decía Silvia, de repente un Zoom me permite mejor conexión que hacerlo en el juzgado. Eso es mirar un microproceso, porque se debe haber registrado la comodidad, ¿sí? Debe haber registrado el confort, debe haber registrado algo en las respuestas, debe haber registrado algo en la conexión, ¿sí? Debe haber registrado muchos pequeños procesos de este tipo. Después le vamos a pedir que piense y recuerde en qué se fijó para llegar a la conclusión de que era más cómodo para la gente una cosa que la otra. O sea que nosotros vamos a estar mirando eso con atención. Bueno, ¿por qué? Porque queremos encontrar nuevas posibilidades, recuperar cuestiones de la historia, del pasado que puedan estar presentes, pero que no es que estemos recuperando el pasado, estamos recuperando el pasado para el presente. Podemos hacer preguntas sobre el pasado en el presente. Sí, algo así como, ¿qué recursos encuentra usted que le permitieron, por ejemplo, manejarse o poder avanzar en sus conflictos con otros? ¿Cuáles fueron los mejores recursos que usted encontró, por ejemplo, ¿sí?, en el pasado y que le permitieron avanzar en situaciones o hacer, digamos, comportarse de una manera que a usted le gustó mucho y que le permitió resolver los problemas que tiene, etcétera? Una cosa totalmente apreciativa. Pueden hacer una pregunta o pueden recuperarlo de lo que ellos cuentan, ¿ok? También están atentos a lo novedoso. Como dijimos, nunca lo vi de esta manera, qué interesante, no lo había pensado así, no era así, etcétera. Van a estar atentos a eso. O
van a encontrar, como dijo la chica, mira, yo no sabía, no había escuchado, pero esta señora no solo sabe mucho de plantas, tiene recursos, trabaja como jardinera, sino que también tiene una hija con problemas y fue capaz de lidiar con las instituciones y resolver esas situaciones complejas, que si me fijo solamente en que, digamos, ella se considera discapacitada, digamos, no está aludiendo a estas cosas importantes que tiene y que sabe hacer. ¿Y qué está haciendo ahí la chica? Recupera el pasado en el presente. ¿Para qué? Para construir un futuro. Porque de repente de una mujer que no podía hacer nada le aparece una señora que quizás puede trabajar en jardines y que quizás tiene recursos que aún no conocemos y le permiten afrontar situaciones complejas. ¿Ok? Entonces están creando, recuperando, expandiendo. Para eso van a estar atentos. Pasa al próximo, Vero. Ok. Entonces recuperan, promueven, favorecen. Ustedes van a facilitar cuando Edgardo le está diciendo, no, a ver, no van a interpretar, pero cuando Edgardo le está diciendo a su alumna, mirá, habla como hablas en sala de espera, ¿sí? Está recuperando un recurso que su alumna tiene y que la señora también tiene. ¿Ok? Es un recurso del pasado, pero de nuevo lo está recuperando en el presente para crear condiciones para el futuro. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo va a saber Edgardo como supervisor que pasó eso? Porque la chica le va a decir, mirá, qué interesante lo que pasó, sucedió esto, sucedió lo otro, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea que hay algo de descubrimiento. Nosotros vamos a favorecer eso. Y esa es una característica del modelo generativo. Que nosotros activamente tomamos el lugar de colaborar con un proceso, facilitar un proceso, favorecer un proceso. No de acuerdo a la dirección que nosotros le querramos dar, sino en relación a lo que se nos está pidiendo la persona, ¿sí? Nos está de alguna manera, sí. ¿No? ¿Quién es? Ah, mi perro responde a algún perro. Es el Quizás. mío, Ah, hola Edgardo. Está. es mi perro, Ok. no es el tuyo. Ok. Bueno, yo digo ladra. ¿Quién le ladra? Bueno, esto que nos pasó a nosotros es lo que les pasa en encuentros a donde ustedes tienen el foco generativo. Yo digo ladra. ¿A quién le ladra? Edgardo dice, es el mío. Me responde. ¿Sí? Y nos reímos. Eso se llama responsividad. Y se llama responsividad recíproca. Porque yo registré, le dije a Edgardo, Edgardo me respondió, nos reímos los dos, porque una está en Argentina, la otra está en Puerto Rico, ¿viste? Es graciosa la situación. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando la gente viene por algo. Y de nuevo, ese es el terreno, ese es el sostén para el trabajo que nosotros vamos a hacer. No vamos a revisar su vida pasada, no vamos a revisar sus buenas performances, no vamos a revisar juntos aquello que pueda conducir a las personas a reconocer recursos y posibilidades. O sea que estamos atentos a lo que pasa entre nosotros. Nosotros vamos pensando, pero además
estamos atentos al proceso. ¿Por qué? Porque en el proceso de estar en diálogo vamos armando el diálogo, la historia, las posibilidades, los recursos, la secuencia, porque aparece algo, pero le faltan muchas acciones más, digamos. Que aparezca una posibilidad que no estaba antes es el comienzo, ese es un momento. Después hay que conducir un proceso que va a consistir en escuchar, registrar, ver a dónde lleva. Y esto es muy importante porque yo no sé si este ejemplo está en los trabajos que les di para leer, pero les debo haber contado, digamos. Esta cuestión de la responsabilidad recíproca es fundamental. Es decir, que uno esté atento a la agenda del consultante, ¿sí? Y a las posibilidades. Hay un ejemplo que nosotros trabajamos en un diplomado que se llama Chico Manga, no sé si lo tenían en sus lecturas y si yo les conté, pero fue muy interesante porque la terapeuta, era una situación de terapia, estaba desolada y nos vino a pedir ayuda porque se encontró con una persona que estaba totalmente deprimida, encerrada en su casa, sin salir, llorando por un encuentro que no se concretó años atrás. Esta persona había tenido una vida más rica, digamos, tenía un grupo en internet, hacía arte, eh, y lo que pasó con ella fue que desestimó un comentario que le hizo el consultante. Le dije, el chico le planteó, el hombre le planteó, que él hacía arte manga. Y arte manga son los dibujitos, esos, los dibujitos, los cómics japoneses. Y ella entendió que era algo infantilizado. Digamos que así como él tenía una vida infantilizada, hacía algo infantilizado que, digamos, era hacer historietas. Y lo contó al grupo, un grupo como ustedes, unos años atrás, y no sabía qué hacer. Entonces empezamos a hablar y qué es el arte manga, y empezamos a enterarnos. Yo, por ejemplo. Entonces a Edgardo se le ocurrió, bueno, quizás podría hacer un manga, digamos, trabajando con su futuro. Empezamos a trabajar la idea del arte con varias posibilidades y ella, digamos, después lo hizo con el chico. Ahora, lo que pasó después en la sesión fue precioso porque en el momento en que apareció la palabra arte, el chico se iluminó, el hombre se iluminó. Y a partir de ahí fue un proceso precioso que si no lo tienen en los artículos se los voy a dar porque tenemos una transcripción sesión por sesión, lo que fue pasando, digamos, en la vida de esta gente. Pero ahí la terapeuta ya se dio cuenta. Y entonces retomó la línea de, el arte, cuando estás hablando de arte, cambias, se pone diferente tu cuerpo, etc. ¿Por qué no lo registró en la primera sesión? Porque ella no lo registró. Ella decidió que no era valioso. O sea que, así como puede haber circunstancias en las que un consultante no responda o no reconozca la posible utilidad de algo que nosotros decimos y no responde, también nosotros podemos ignorar lo que sucede y no responder. ¿Está? Y lo que Edgardo muy bien introdujo para su supervisada fue que ella
crearle oportunidades para que ella pudiera encontrar y reconocer otras cuestiones. Dale, Vero, pasamos a la próxima. Si quieren preguntar algo, hablar, comentar, por favor me interrumpen. Ok. De nuevo, nosotros nos vamos a centrar en procesos creativos. Vamos a estudiar, vamos a investigar cómo se generan, se pueden generar o se generaron las innovaciones. Vamos a estar siempre muy curiosos cuando algo cambió. Cuando hay innovaciones, vamos a preguntar mucho sobre, qué interesante, qué recursos, qué posibilidades podrían promover para usted, ¿sí? Y vamos a estar muy atentos a ese camino que empieza a trazarse entre innovaciones y posibilidades, porque ahí se inicia un proceso transformativo. Dale, Vero. Pero, bueno. Entonces, definimos o caracterizamos al momento generativo como un momento a donde surge algo nuevo, ¿sí? Ahora, de un momento a un proceso hay que transitarlo, ¿sí? Una cosa es el momento. Conducir ese momento en dirección a un proceso es un trabajo de hilado fino, ¿ok? Y trabajar en dirección a que esa novedad se vaya enlazando con otros recursos que pueden ir apareciendo, que se vaya organizando una trama de nuevos significados, perspectivas, prácticas, etcétera. Eso también es un proceso que vamos a vivir junto con los consultantes. Es un proceso de creación, de construcción. Seguí, Vero. Y que se vuelva atentos a que cómo se va volviendo, digamos, lo nuevo, la manera privilegiada de considerar una situación. Porque ahí es a donde la historia oficial y lo novedoso empiezan como a interactuar. Esto no lo vemos. Diálogo generativo se puede usar en cualquier campo de práctica, pasalo porque no tiene sentido, en educación, en trabajo comunitario, en mediación, etc. Ecología de la creación es lo que yo les dije antes, que estamos moviéndonos en ecologías, porque los humanos, desde nuestro nacimiento y posiblemente antes, tenemos en nuestro proceso de volvernos humanos, están en relación. Digamos, no somos humanos si no estamos en relación, eso es lo que nos sucede. Y bueno, nos sucede desde hace millones y millones de años. Solo, digamos, una innovación va a ser una respuesta útil para el consultante si lo puede tomar y lo puede incorporar, trabajar y encontrar las posibilidades para sí mismos. O sea que nosotros podemos ser unos genios reconociendo, pero reconocer no sirve solamente. Hay que trabajarlo en el diálogo con las personas y estar muy atentos a cómo responden. Si nosotros lo vemos y ellos no lo ven, vamos a preguntar siempre en condicional. Siempre en condicional. ¿Le parecería mire, tuve una idea. ¿Usted consideraría esta posibilidad en la que acabo de pensar? Digamos, ¿le hace sentido? ¿Sí? ¿Le hace sentido en relación a la consulta, etcétera, etcétera? Nunca vamos a afirmar sobre el otro. Siempre vamos a preguntar, siempre vamos
a indagar, siempre vamos a, lo vamos a poner o en condicional o como pregunta, nunca vamos a afirmar que nosotros sabemos algo que el otro no sabe, a menos que hayamos vivido una situación en una consulta a donde estuvimos de acuerdo en que, por ejemplo, el arte era importante, como le pasó a esta terapeuta. Si el arte es importante y eso fue consensuado, ella puede hablar, puede traer el tema así, cómo es importante el arte, o contame sobre el arte, o cómo empezaste a hacer arte, etcétera. Pero tiene que, digamos, construirse primero la relación y también el tema, ¿sí? O la innovación. Entonces, sí podemos volver. Si estamos trabajando en establecer, digamos, que algo es un tema importante, no podemos afirmar. Si él lo dijo, o ella lo dijo, o ellos lo dijeron, sí podemos traer la experiencia del proceso que vivimos juntos, porque el sentido del proceso es crear algo en el proceso. Eso es crear una historia en común, eso es crear significados, crear valores, crear versiones, crear narraciones, crear perspectivas. Entonces, a medida que nuestro proceso va avanzando, vamos creando, digamos, como este campo relacional en común, ¿sí? Que nos va a permitir ir entendiendo las circunstancias y lo que acontece en los mismos términos. Eso es, digamos, eso es lo que sería una inteligibilidad compartida, un dar sentido compartido. Se va creando, entonces, hay un reconocimiento de lo novedoso y se va creando, digamos, esa historia en común, esa tradición, ese vivir juntos, un proceso generativo. Y eso es lo que ese vivirlo juntos es lo que nos permite después poder tener un diálogo fluido, a donde nos sabemos que estamos hablando de lo mismo. Dale, Vero. Bueno, esto es lo que les decía antes. Co-creamos significados y acciones en conjunto. Vamos teniendo una historia conjunta, con una participación conjunta. Confluimos y eso nos va armando la estructura del proceso. No es ni lo que se vivió antes, ni lo por vivir. Nosotros vamos a ir trabajando sobre ese andamiaje que se construye en el proceso. Dale, Vero. Porque entendemos que hay creatividad en el espacio entre las personas. No solo digamos, nuestra primer clase fue una primer clase, después tuvimos una segunda, tuvimos una tercera, tuvimos diálogos, tuvimos experiencia juntos en los diferentes momentos, pero cada situación fue única, ¿ok? Y entre las diferentes clases vamos hablando y vamos entramando algo compartido. Dale, Vero. Bueno, entonces, tanto la comprensión como la expresión, cuando estamos con otro, no es que nosotros le decimos si el otro está en Bavia o en la luna, no. Nosotros decimos cuando nos dirigimos a otro, nos dirigimos con una idea, ¿sí? Teniendo en cuenta la persona, teniendo en cuenta las circunstancias, teniendo en cuenta nuestro lugar, teniendo en cuenta nuestra experiencia, teniendo en cuenta nuestros saberes y sobre todo con quién estamos. Sí, y tratamos de que lo que sea que vayamos a decir se ajuste a todo eso, tenga en cuenta todo eso. Ahora,
Mientras hacemos esto, pensamos. Y el otro, mientras nos escucha, piensa. O sea que el que escucha no es como el viejo modelo. Digo algo, escucha, decodifica, me responde. No, este es un proceso a donde vamos expresándonos, comprendiendo, pensando, y el que escucha es exactamente lo mismo, va escuchando, va pensando, va aceptando, no va aceptando, de acuerdo a lo que le interesa a él, o a ella, o a ellos. Y ahí nosotros jugamos otro recurso, que es nuestra intuición, digamos. Nosotros estamos ahí en contacto con el otro, y planteamos algo, y estamos viendo qué vamos a hacer de acuerdo a lo que suceda. Seguí, Vero, por favor. Bueno, esto es lo que decíamos, que no solamente es lo verbal, es todo, digamos. Es si yo estoy derecha, si estoy inclinada, si pienso, si respondo, el tono de voz, cómo me responde la otra persona, cómo formulo lo que formulo, etc. Dale, Vero. Entonces, lo que se dicen las personas entre sí es siempre complejo, es un proceso, está encarnado, digamos, está corporizado y sucede en un contexto. Pero ese contexto va a estar involucrado o vinculado a otros contextos también. ¿Sí? No es solo el contexto de la consulta. Si ustedes están haciendo una mediación o están haciendo una terapia o están dando clases o están en procesos de aprendizaje, van a pensar en el chico, en la familia, en la escuela, en lo que pasó antes, en otras experiencias que hayan tenido, qué es lo que saben, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que así como hay un anillado de diálogos, hay un anillado de contextos. Dale, Caro. Bueno, proceso, vamos a avanzar. Entonces, antes vimos el momento, ahora, participar en un proceso involucra discernir, crear alternativas y avanzar. ¿Quiénes crean las alternativas? Los participantes en diálogo. Y además irán pensando, trabajando en dirección a acciones para implementarlos o implementar lo novedoso o lo van a traer a la consulta. Por ejemplo, en este caso que yo les decía del chico manga, el chico decía, este hombre decía, primero empezó reportando que piensa menos en la chica. No, que ya no llora. Después que piensa menos. Después que cuando él está trabajando disfruta y se olvida de la situación. Después, digamos, reorganiza su network. Después va produciendo y se olvidó totalmente y finalmente tiene una novia de verdad. ¿Sí? Pero nosotros vamos viendo esto porque vamos viendo la transformación efectiva de la vida de los consultantes. Y si no hay transformación de forma de vida, no hay transformación para nosotros. No es que puedo decir bla, 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 digamos, no es que puedo contar mejor mi historia, no es que puedo comprender mi historia. Nosotros vamos a ir por transformaciones efectivas y vamos a estar atentos a eso, a que la persona viva de manera diferente. Fíjense cómo le cambió la vida a esta mujer. Entró al programa de rehabilitación, que digamos, fue una persona que tenía reconocimiento, etcétera, etcétera. Hubo una transformación efectiva. Y hay un caso muy lindo de Milton Erickson, a donde hizo un trabajo parecido. Después, si quieren, lo vemos. Seguimos, Vero.
Ahora, a nosotros nos importa mucho que haya una transformación, pero también nos va a importar cómo la persona cuenta, cómo narra esto, qué trama, si ustedes quieren, de significados, valores, perspectivas, organizan su vida, cómo se han transformado estas tramas. Y vamos a ver acciones y formas de vivir específicas que podemos reconocer, no solo que nosotros podemos reconocer, que la persona puede reconocer cuál es la diferencia entre antes y ahora, y cómo hago ahora, y qué sé ahora, y cómo veo ahora, etc. Es decir, no solo hay diálogo, no solo hay narración, no solo hay preguntas, no solo hay este proceso de mirar, sino también está el proceso de cómo se ve la persona, qué aprendió la persona, qué dice la persona de su vida, qué puede reconocer como diferente, qué sabe ahora que no sabía antes. Dale, Vero. Bueno, entonces, distinguimos un diálogo cuando es generativo, aparecen innovaciones, novedades en diferentes niveles, un proceso de transformación que avanza y un profesional, y yo les dije hoy, hace un rato, cuando ustedes contaron algo sobre cómo habían vivido las clases, que hay un profesional, que es un profesional generativo, que está atento a todo esto, que está presente, atento, trabajando con todo lo que tiene como profesional y como persona. Porque es muy difícil ignorar quién es uno como persona y lo que aprendió como persona en la vida, digamos. A ver, ese tipo de asepsia nosotros no la practicamos. ¿Ok? Para nosotros es importante poder decir, pucha, en una situación como esta hice esto, no funcionó, en otra hice esto, funcionó, voy a ver qué puedo hacer ahora y cómo podría, digamos, contribuir a que esto funcione. Ok, dale, pero vamos a seguir. Bueno. Entonces, siempre vamos a estar atentos al contexto, donde estamos, qué se espera de nosotros, ¿sí? Digamos, estamos haciendo mediación en el juzgado, estamos haciendo mediación online, siempre estamos haciendo mediación, somos mediadores, la gente me viene a consultar por un conflicto, ¿ok? Eso forma parte del contexto. Ahora, la especificidad, la singularidad de la consulta es única para cada situación. ¿Sí? ¿Cómo lo plantean? Sí. ¿Quiénes participan? ¿Cuándo tiene lugar? Es único. ¿Sí? Eso le da forma al encuentro. ¿De qué trata? También es único. Y aunque hablemos de lo mismo 7 veces, cada encuentro es único. ¿Sí? ¿De qué trata? También es único. ¿Sí? ¿Qué nos piden? También es único. Y cómo se va organizando el proceso en el tiempo es único para cada situación y para cada consultante. Entonces, lo que nosotros planteamos es que todo proceso generativo tiene un componente de investigación. ¿Ok? Nosotros podemos saber sobre procesos generativos, ser buenos operadores generativos, etcétera, y al mismo tiempo vamos sabiendo las cosas que sabemos hacer, pero no lo tomamos como una técnica, estamos abiertos a tener que reconocer y ajustarnos a las circunstancias tal como se den, en su singularidad, en su momento, en sus participantes, en su contexto.
Bueno, seguimos, Caro. Vero, perdón. Este se acabó. ¿Qué tal si conversamos un ratito antes de meternos con el otro, si es que nos vamos a meter? Bueno, ¿les resultó interesante? ¿Se aburrieron? ¿Lo sabían? ¿Aprendieron? Yo pienso, Dora, que pues afianza como un poco más las lecturas que ya hemos tenido frente a lo que es el proceso generativo. Entonces, yo señalaba en la sesión pasada que para uno como apropiarse de todos estos elementos, pues es importante para mi aprendizaje leer y escribir, anotar y discriminar cosas. Por ejemplo, yo tengo como una síntesis, como unos resúmenes de algunas lecturas que he hecho. Y entonces, pues, por ejemplo, tengo toda la perspectiva generativa, tengo tengo todo lo que es la perspectiva generativa, tengo la práctica generativa, que es la epistemología generativa, cuál es la dinámica de un proceso generativo, cuáles son las preguntas que se pueden hacer en un proceso generativo, los tipos de diálogos, perdón, y los tipos de preguntas. Y creo que esto que acabas de hacer pues me permite a mí como empezar a apropiarme un poco más de ese discurso, de ese lenguaje, porque una cosa es lo que uno lee y escucha y otro es cuando va a también hacer eso en la práctica. Entonces, eso me ha servido, me ha permitido como comprender, porque inicialmente hice muchas lecturas, pero sentía como que tenía un revuelto en la cabeza, no sabía desde qué era lo que, no tenía claro eso que había leído, que estaba leyendo, ¿sí? Entonces, esto me permite aclarar un poco más todo lo que ya hemos venido avanzando en el desarrollo de las lecturas. Ok. ¿Y el resto cómo lo vive? Porque me pasé hablando un largo rato sin verlo, si no me gusta demasiado, pero quería que lo cubriéramos. Pues efectivamente fue recapitulativo. Era reafirmar algunas notas, verle también un hilo conductor y irle poniendo como apellidos e intuiciones que habíamos tenido en algún momento. Creo que Ok. permite lo que habíamos hablado y lo que ha transcurrido hasta el momento. El término para mí es recapitulativo. Ok, esa es la idea. Que les quede redondito. Si se puede. Redondito y paso a paso. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te resulta a vos? Que además tenés que lidiar con el castellano. A mí me está bien. La última parte es muy lo que hacemos en mediación, ¿no? Acredito que o que é importante para mim é só reconhecer não serve, mas trabalhar e ver como se pode implementar é que o importante é a prática, né? Como eles vão implementar e as perguntas nunca de forma indagando as pessoas, né? Isso é a parte principal que eu acho que, especialmente na mediação. Isso para mim ficou muito claro. Silvia, puede haber preguntas, pero las preguntas forman parte del diálogo, no indagando. Tenés razón. Sim. Sí. Es una pregunta conectada, no es una pregunta que
dice, que pide una respuesta, es una pregunta que abre e invita a la conversación. Uma indagação, né? Sí. Não é uma pergunta, mas faria sentido? Como seria isso para você? Como você imagina que isso seria? Ujú, claro, Uma, Mm. uma reflexão. Como a una gente diz, reflexión. uma reflexão. Sí, sí, porque es un proceso reflexivo. Sim. Ujú. ¿Qué tal para Manuela y para Mariana? La gente que viene de la academia, y para Sorangi, ¿sí? Pues en mi caso estaba pensando mientras explicabas un poco en las devoluciones que me ha hecho mi profesora de tesis. eh, y pensaba en lo que había pasado con Mariana, que ustedes nos habían contado de cómo le habías ayudado un poco con el tema también de su tesis, porque algo que de pronto me ha molestado, si se quiere decir, un poco de mi profesora de tesis es como que me dice que hay muchos límites con relación a la perspectiva, y cada vez que los escucho, digamos, en esta clase, como que digo, no, no hay límites, que de pronto mi asesora no tenga acceso de pronto a toda esta información es muy diferente. Eh, entonces pensaba en cómo una pregunta que mi acompañante me hizo fue como que si el proceso generativo era un modelo de intervención. Entonces, poco a poco como que he venido resolviendo esas inquietudes o logrando justificarlas con lo que pues nos has compartido. Es un modelo de intervención según cómo pienses la intervención. Si pensás lo que uno podría decir, no es la intervención de un experto sobre el problema del otro, ¿sabes? Eso es, en todo caso, la vieja sistémica. No sé qué formación tiene y lo que no queremos es entrar en conflicto con tu directora de tesis. Sí, no, digamos Definitivamente. que aún no termino de escoger mi directora de tesis como tal, pero sí, digamos, es como mi acompañante del anteproyecto como tal. Y Ok. pues sí me empecé a encontrar como con esas disyuntivas. Entonces, pues me generaba justamente ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, también qué tipo de pronto de acompañante para mi tesis iba a necesitar que tuviese pues esa capacidad también como de que tuviésemos diálogos generativos eh, Sí, con relación a sí, todo este proceso. sí, sí, sí. No es lo habitual. ¿Viste? ¿Y tu directora de tesis, Mariana? ¿Cómo reacciona? No, muy bien. Ella tiene formación construccionista social, está en el Taos. Ah, Conoce muy bien las propuestas dialógicas, entonces creo que es muy chévere. De hecho, creo que vamos a mandar esta semana a comité de ética. Vamos a ver. Pues igual lo mandamos para que nos lo reboten. Sabemos que no está bien hecho, pero pues como no está del todo pulido, pero es para ver qué van pensando y poder ir haciendo ajustes. ok. Vas a trabajar con el proceso, Exacto. atendiendo a la respuesta de tu comité. Sí, tal cual. Les contaré cuando Ujú, efectivamente pase el comité de ética. ujú. Eh, Una respuesta para tu acompañante podría decir sí, es un modelo participativo, un modelo de intervención participativa. Un modelo de intervención participativa, colaborativa, tendiente a construir posibilidades, ¿sí? Tendiente a construir, podemos decir, una comprensión de las circunstancias que le permita a las personas avanzar, digamos, o en todo caso tener
un posicionamiento frente a su problema de salud que sea este, que pueda ser productivo, ¿sí? Que pueda ser productivo y que pueda mejorarle su calidad de vida. Ujú. Sí, uno puede decir que en ese sentido es una intervención participativa, si vos querés. Participativa, colaborativa y orientada a transformar las condiciones de vida, los recursos y las posibilidades frente a los problemas que la persona pueda tener. ¿Te sirve, Solange? Sí, claro, gracias. Ok. No sería bueno confrontarnos. No, lo que pasa es que ellos son más como, bueno, por lo menos la persona que tuvo que revisar mi anteproyecto es más del psicoanálisis y yo soy trabajadora Ah, social y yo no, o sea, primero no tengo formación en psicoanálisis eh, y pues ahí como que tenemos el choque, digo yo. Por eso creo que me dio muy duro la profe. ahí estás lidiando. Bueno, podés leer, quizás, no sé, habría que ver Daniel Stern. Hay psicoanalistas que trabajan con diálogo, pero el psicoanálisis, decirle que sí, que esto toma, digamos, toda la construcción relacional de la subjetividad, ¿sí? Pero no la toma como el único factor que va a influir en las condiciones presentes. Se entiende que, viste, las transformaciones pueden ocurrir a lo largo de la vida y que trabajar sobre las transformaciones que van ocurriendo, viste, en el proceso y en el momento, le permite a la persona proyectarse hacia el futuro, ¿sí? Y trabajar de una manera creativa con sus problemas o con sus dificultades, qué sé yo, ¿viste? De verdad yo tengo una larga formación en psicoanálisis, ¿viste? También la tiene Silvia Cresini, también la tiene Silvia Becchi, ¿ok? Porque fue durante años la formación hegemónica acá. La diferencia es que el psicoanálisis va a trabajar sobre el pasado en el presente, digamos, influyendo sobre, y nosotros trabajamos la actualización del pasado en el presente para construir futuros. Es lo que cualquier proceso terapéutico como la gente hace. La verdad es esa. Bueno, y a vos, Manuela, ¿cómo te viene aportando a las crisis? Yo, la verdad, me siento un poco confundida porque estoy conflictuada. No sé hasta qué punto, como que no sé en qué momentos me sirve y no sé en qué momentos usarlo, porque, por ejemplo, en un campo de refugiados, que puede ser un contexto en el que yo termine trabajando, en el que una persona no tiene un espacio seguro y no tiene cómo tenerlo en ese momento, eh, como que no quiero caer ni en esta idea como de romantizar una experiencia pues tan traumática y de ser como no, pero pues como un poco como forzando a alguien a la acción. Y no estoy queriendo decir que lo generativo sea forzar, porque yo, mejor dicho, lo tengo claro que no lo es, pero como que sí siento que se puede sentir un poco como forzado para un escenario tan crítico en el que las necesidades básicas no están suplidas y no hay un espacio seguro como para navegar esas cosas. Como llegar a lo generativo. No sé si como que haya algo antes de que se pueda hacer o si en realidad como que lo generativo se tiene que usar en un contexto de crisis de una manera diferente. Entonces como que me parece, o bueno, así como que lo estoy recibiendo yo, eh, me parece demasiado interesante, demasiado útil. Eh,
en general y en esos contextos como tan traumáticos y tan difíciles, no sé bien cómo encajarlo. Y me encantaría saber, porque la verdad me interesa, o sea, me gusta mucho como el concepto, la idea. Ok. Solamente si no quiero caer como en esto de romantizar No, la experiencia traumática. lee lo que tiene que ver con afrontamiento, porque te digo, esto lo usó gente que estuvo involucrada y fue víctima del conflicto armado en Colombia, ¿sabes? De hecho, hay un artículo que lo vas a encontrar en el Linktree, que es un artículo creo que del 2011, no sé si es 2011, 2012 o 13, que está publicado en la revista de la Universidad de los Andes, porque ellos me habían invitado a un encuentro, es para hablar sobre trauma del conflicto armado, traumas vinculados al conflicto. Lee eso, ¿viste? Y voy a empezar por ahí. Buscar, sí. Pero una pregunta, perdón, y es o sea, en el contexto como del después del trauma, pues después del evento traumático o de los varios eventos traumáticos, como cuando tú ya vas no a la intervención en crisis, pues no en crisis, sino la intervención en el momento como crítico, como en el campo de concentración donde todavía estás en una situación muy crítica, como que ahí es donde me pierdo, porque siento que en el después de me parece absolutamente fascinante. Es en el momento de la crisis y quería preguntarte si estos artículos que me estás diciendo son específicamente como en el momento. La gente habla de su momento y de lo que la ayudó en el momento. La que tiene también ejemplos muy lindos es María Hilda. María Hilda Sánchez, que es una profesora de la Universidad de Caldas. Deberías tener ese trabajo, ¿viste? Porque ella está haciendo una investigación, es parte de un equipo de investigación muy grande sobre, ¿viste? En toda la parte, en el pedacito de Colombia que va para Panamá, ¿viste? Que eso es un tránsito, ahí hubieron violaciones y recontraviolaciones y muertes, ¿viste? Es una situación muy, muy dramática, ¿viste? Situaciones muy dramáticas, y ella está haciendo un trabajo precioso y tiene ejemplos muy lindos con gente que ha tenido traumas tremendos. Ahora, esto que yo te conté del conflicto armado, del terremoto, ¿viste? Es de los chicos que decían, qué suerte encontrarte, cuánto me alegro de verte, ¿viste? Eso es trauma en el momento. Y no Sí, es sí, ahí lo trabajar, veo. ahí es trauma en el momento. Y ahí, ¿viste? Es en ese artículo que yo te estoy planteando, hay relatos de gente, es una mujer a la que le mataron a la familia. Es cierto, no es un campo de refugiados, pero sí tenemos, ¿viste? Docentes que trabajaron con las comunidades que fueron muy castigadas en el momento, ¿viste? En que pasaban se retiraba el Estado en Colombia, entonces la comunidad tenía que volver, ¿viste? A hacer comunidad. Podemos hacer un esfuerzo por generarte esos materiales de lectura, ¿viste? Ahí hay grupos en Colombia que hicieron cosas muy lindas. Se los agradecería mucho. Sí,
Viste, algunos están, pero otros te podemos mandar. Le puedo pedir a María Hilda también, ¿viste? Eso lo podemos hacer. Yo no sé cómo puede ser un campo de refugiados en África. No tengo idea, digamos. Lo de Colombia lo sé porque lo viví, porque colaboré, porque contribuí a ese trabajo, ¿viste? Eso lo sé. ¿Viste? Después Dora Garzón, también otra docente del diplomado, ¿viste? Ella toma toda la línea de la dignidad, ¿viste? Frente al trauma, de la recuperación de la dignidad. Lo que yo te puedo decir desde el modelo generativo, ¿viste? Es recuperación de la dignidad, recuperación, hacer lazos sociales. Hay un conjunto de temas que pueden ayudar, pero insisto, yo no sé cómo es un campo de refugiados como los que vos vas a encontrar, ¿sabes? Sí, sí, entiendo. O sea, creo que el campo de refugiados en África era como el ejemplo, pero en general me sirve mucho lo que dices porque como que creo que de hecho la parte del enfoque de mi maestría que tiene como esta mirada hacia lo multicultural y hacia cómo adaptarse a diferentes contextos, como que eso es algo que sí veo mucho en lo generativo, porque precisamente como decía Eduardo ahorita en nuestra conversación, como que lo generativo permite y da lugar a las diferentes verdades. Y creo que eso es gran parte de cómo entrar a trabajar en contextos multiculturales. Entonces, Bueno, en cuanto a como la parte de la crisis, sí creo que lo que me estás diciendo me va a servir mucho como esos artículos y eso. Muchas gracias. sí, por otro lado, si vos encontrás gente devastada, lo que la verdad te importa, lo primero, digamos, primero es el trato digno, ¿sí? Y después, supongo que será la pregunta de cómo podemos hacer en estas circunstancias para, no sé, cuáles van a ser los propósitos de tu intervención, pero cómo podemos hacer en estas circunstancias y armar, viste, es como una especie de pequeña comunidad de aprendizaje, viste, es a donde la gente pueda hablar acerca de cómo poder hacer en estas circunstancias para organizarse de una manera que sea adecuada y responda a las necesidades de la gente. Entonces, quizás yo sobre una situación específica puedo pensar. Si me decís comunidad de refugiados, no sé, ahí no puedo pensar, ¿viste? Pero, no sé, ¿se te ocurre algo, Edgardo? O Silvia, o Yo le puedo Silvia. enviar un artículo que contiene un ejemplo de una estudiante mía que estaba trabajando en una aldea en África con situaciones de trauma, con una situación de trauma en particular. O sea, que estuvo sujeta, entonces es como una historia que ella está haciendo de cómo se trabaja el trauma en una, entre comillas, ¿verdad? Usando el lenguaje del trauma, porque eso es otra cosa. Es un lenguaje que utilizamos nosotros, no es necesariamente el lenguaje que utilizan ellas La gente. y en ese mundo, ¿no? Pero nada, yo podría, se lo puedo dejar, se lo puedo enviar. Y sabés que, Edgardo, vos tenés la revista que publicamos con todos nuestros artículos en Nueva Zelanda. Sí, Sí, mandame el de María Hilda, mandale el de María Hilda, que tiene esa historia divina de esa mujer que fue. Muchas gracias. Todo eso me sirve mucho. Mil gracias. pero lo que Sí. yo puedo hacer es ¿cómo se llama? Te lo mando a ti, Dora, para que tú se lo envíes entonces. ¿Me oyes? ¿Aló? Sí, sí, nos congelamos por un Sí, instante. te lo mando a ti y entonces tú lo... Sí, yo se lo porque mando. yo tengo- Ok, Mandame los dos. ok. Bueno, yo no sé si tengo el de María Hilda, por cierto. Se queda Está congelado. congelada Dora ahí. De nuevo.
Bueno, Sí. hasta la próxima. Te mandamos esto. Y si alguien quiere los mismos materiales, con todo gusto, se los mandamos. Ujú. Muchas gracias. No, por favor. Afrontamiento es muy bueno para conflicto también. Vean afrontamiento, todos los que trabajan con conflicto. Bueno, en la próxima no maratoneamos, hacemos trabajos sobre casos y después vamos a maratonear de nuevo. ¿Ok? Bueno, Ok. no Dora, te perdón, Sí, perdón. Sí, es que solamente quería avisarte que desde el próximo, porque ya el próximo ya no voy a estar acá, me sí, parece que... Ah, sí, ya les había avisado, perdón. Es que sí. estoy con muchas cosas en la cabeza, qué pena. Gracias. Sí, pero ¿sabes qué, Manuela? Nos escribís desde África, nos decís cómo va siguiendo, si tenés una inquietud o algo que necesites, escribís y en lo que te podamos ayudar lo vamos a hacer, ¿viste? Así que te vayas no quiere decir que estés desconectada, solo quiere decir que vas a usar otro modo de conectarte y queremos saber cómo vas y qué pasa. ¿Ok? Muchas gracias, listo. Muchas gracias. Buen viaje, querida. Ok, Que estén bien. chao. Chao. Chao, chao.